Hola, capítulo 6, un poema de capítulo con enormísima información y nos va desvelando un montón de cosas también de atrás, de los personajes que no sabíamos muy bien por qué pasaban ciertos sucesos, ¿no? ¿Por qué tienen esta personalidad también? Conocemos a Belgin, un poco la historia de Belgin, la mamá de Ada, y el por qué Ada está enfadada. Y hay un par de frases importantes que voy a leer, que dice: no olvidamos lo que nos hace enfadar. Esto es interesante porque en general nos pasa en la vida, ¿no? A veces incluso olvidamos momentos muy felices y en cambio aquello que nos removió, que nos hizo encontrar con una parte también que no nos gusta de nosotros mismos, ¿no? Que es la rabia, muchas veces, eh, lo recordamos. Lo recordamos, ¿por qué? Porque recordamos siempre lo que está adherido a una emoción. Es mucho más fácil recordar aquello que está adherido a una emoción. Si esta emoción es la rabia, que es una emoción potente, nos vamos a acordar quizá con más detalle. Y aunque no sea con un detalle, a veces adjuntamos los detalles de nuestro propio pensamiento en la rabia. La rabia es a veces más fácil de llevar que el miedo o que la tristeza. Cuando hay una pérdida es la tristeza, la emoción que debería, entre comillas, surgir, pero como me es más fácil gestionar el enfado, pues me mantengo enfadada en el tiempo. En realidad, Ada pierde a su madre, ¿no? Y se enfada. Y vemos cómo en este capítulo, cómo esto de quedarse helada, el helar las emociones, porque en esta familia amar es doloroso. Entonces, si viene de la experiencia de atrás, amar es doloroso, porque hubo pérdidas, porque han sido cosas tremendas en la historia familiar de Ada, es lógico que ella sea una persona racional, porque además la vida después va demostrando esto, ¿no? Es decir, los secretos familiares, las cosas congeladas, todo aquello que esté helado, tiene mucha fuerza, lo que se guarda, lo que se esconde, tiene mucha más fuerza, lo que no se habla. Entonces, animaros a eso, a poner en blanco aquello que está en un sitio oscuro, ¿no? A llevarlo a la luz para que no quede esto enquistado como está en este sistema. Otra de las frases que justamente, lo dije, no sé si en el capítulo 4 o en el capítulo 3, que venimos del amor, ¿no? Venimos porque nuestros padres hicieron el amor y somos un acto de amor. Entonces también recordemos esto, que no todo es miseria en los sistemas. Ha habido muchos cumpleaños felices, ha habido nacimientos esperados, ha habido gente enamorada, ha habido palabras de amor, de afecto, de acercamiento. Esto es fundamental. ¿Por qué? Por eso recalco esta frase. A veces por un enfado rompemos una relación que nos es importante, cuando ha tenido, eso es lo que no olvidamos, cuando ha tenido miles de otros momentos de paz, de felicidad, de armonía, de afecto y de todo lo bonito de la vida. Entonces, también seamos conscientes de esto. Si hacemos la reflexión y recordamos esta frase, puedo decir, ¿qué estoy poniendo en la balanza? ¿No? Esto lo dice Selim en algún momento. Un error y se va toda la vida a la basura, ¿no? Un error. Por eso él tampoco se permite errores. Ya hoy vemos también, voy a empezar con lo más sencillo, vemos lo de Selim, ¿no? Cómo se enfada también cuando ve que hay un error en su edificio. Tengo que estar yo allí. Lo derrumbáis y lo volvéis a hacer. Lo del terremoto a él le da esta responsabilidad
tremenda en su profesión, porque sabe de la importancia que tiene un edificio bien construido. Vemos que Toprak también repara y dice: no estuve en otros momentos que me necesitó, ahora estoy aquí presente. Bueno, vemos el idilio que va comenzando entre Shakespeare y Fico, y también empezamos a conocer la historia dramática de Fico. No por nada está yendo a las constelaciones, ¿no? Una infancia difícil. Es fundamental, cuando uno tuvo una infancia difícil, la sigue arrastrando. Y esto, si no se sana, sigue hiriendo. Él ya lo puede contar sin emociones, él lo ha trabajado y en algún modo lo ha superado. Entonces, es cierto que habla con palabras fuertes de su madrastra, pero también es un poco lógico. Esto que lo ha enfadado está muy vivo en el recuerdo. Yo creo que es algo fundamental en este capítulo, ¿no? Porque después esta reconciliación que se da, esta reconciliación interior, porque quizá no hubiera tenido la oportunidad dada de hacer la reconciliación externa, ¿no? La vida ha sido generosa porque ella también tomó acción, y tomó una acción verdadera, es decir, voy a mirar esto, voy a enfrentarme a esto, porque ella se da cuenta que por mucho enfado que tuviera, ella sigue queriendo a su mamá, es su mamá. Vemos también otra de las, ¿no? la rabia que hay ahí cuando le rompen la muñeca. Me la regaló mi papá. Hay una cosa, es decir, su papá como figura ya importante, y que su mamá es la maestra y que tiene que poner orden, y no es la mejor condición de que la madre sea la maestra de su hija, ¿no? Porque además seguramente que es mucho más severa con ella que con los otros niños. Y por otro lado hay un enfado con el papá, y como yo soy 50% de mi papá, 50% de mi mamá. Cuando los padres están muy enojados uno con el otro, hay un enfado que puede venirme de rebote a ese 50%. Entonces vemos varias cosas. La relación de Belgium con su propia madre. Su propia madre había sido muy dura, tremendamente dura con ella. Y ya nos cuenta más cosas. He soportado ser la segunda esposa por vosotros, tú eres la única que ha sobrevivido. Entonces, entendemos que en la constelación esté helada la mamá de Belgium con respecto a su hija. Es decir, amar es peligroso, ¿no? Es decir, amar a los hijos, se pueden morir. Amé a mi hermana, mi papá la mató. ¿Por qué aparece aquí la mamá de la abuela de Ada y la hermana muerta? Porque la madre de la fallecida ha estado de acuerdo en algún punto en que el padre la matara. Se supone que es por su bien, porque si no hubiera muerto de otra manera. También es una cuestión cultural, que nosotros estamos lejos de esto, pero ocurre. Y ha ocurrido en nuestra cultura de forma oculta. Es decir, ha ocurrido. Prohibiciones de matrimonios, forzamiento de matrimonios, matrimonios concertados, matrimonio por apellido, yo pongo la fortuna, tú pones el rango social, etcétera, etcétera. Esto viene ocurriendo y en nuestros sistemas seguramente también lo hubo. A veces por despecho. Mujeres que han sido abandonadas, que quedaban con una mancha, entonces tenían que conformarse con cualquiera que quisiera casarse con ellas, porque si no iban a quedar solas y en desamparo, porque antes las mujeres estaban totalmente en desamparo, ni siquiera accedían al mercado laboral, no hace tantas generaciones, es decir, no hace 7 generaciones, está en contacto directo con nosotros esto. Entonces vemos ahí, la abuela de Ada es tierna con ella, pero es muy dura con su madre. Y además la desprecia y ha despreciado a su marido y le recuerda todo el tiempo lo malo que es su marido. Entonces no sabemos qué pasa, pero le dice, os ha dejado tirada, cómo te va a llamar, no te llama.
ya vemos que siendo joven y siendo hada pequeña ya hay un problema matrimonial importante. Ella se enfrenta a su madre, a la familia, a la cultura para irse con este señor y este señor no responde en consecuencia. Ya es fundamental. Y vemos que es alguien que se va, al menos momentáneamente, y la similitud con la historia de Toprak, ¿no? También me ha dejado tirada. Entonces, historias que se repiten, que hay que cortar. Fijaros que la escena de la muñeca, cuando está reparando la muñeca y cosiendo la muñeca, la abuela le dice que debería ser cirujana, entonces vemos como a veces hasta incluso la carrera puede estar marcada, porque también lo que se dice con ternura cala muy profundo. Y negocia con el espejo, que es algo tan querido para la abuela. La abuela no permite que nadie toque el espejo, pero Ada se lo deja. Y esto pasa en muchas familias, que los abuelos son sumamente tiernos con los nietos que no han sido con los hijos, porque con los hijos hay como el deber de yo a mis hijos los tengo que educar, a mis nietos los puedo malcriar. Si mis nietos salen mal, será culpa de sus padres, no será mi responsabilidad. Y están mucho más liberados, además de haber hecho el aprendizaje y además de haber entendido cuando sus hijos han crecido que se perdieron muchas cosas. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tomar para nuestra vida es disfrutar ahora, que el de mañana no se